Reino Unido ya tiene un nuevo gobierno y un nuevo primer ministro. Un primer ministro que hoy prometió la reconstrucción y la renovación nacional tras la aplastante victoria laborista en las legislativas que puso fin además a la era de los Tories conservadores. El flamante nuevo primer británico Keir Starmer buscará mantener la unidad de la izquierda sin perder el centro que le dio la inédita victoria. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. Starmer llega al mítico 10 de Downing Street entre aplausos después de ser confirmado en el cargo por el rey Carlos III. El Partido Laborista gobernará con una supermayoría en el Parlamento que le permitirá impulsar reformas clave en materia económica y social. El primer ministro húngaro Viktor Orbán llegó a Moscú para estrechar la mano de Vladimir Putin e impulsar lo que llama una misión de paz. El viaje generó duras críticas entre los líderes europeos y socios de la OTAN. Y después de meses del debate, el gobierno alemán acordó un nuevo presupuesto sin levantar el techo de deuda que, según algunos, mantiene bajo control la economía alemana. Lo vemos en Economía. Un ascenso récord en poder en Reino Unido. Así ha sido el primer día de Keir Starmer, quien en su primer discurso prometía la reconstrucción nacional. Sucedió inmediatamente después de que el ahora ex primer ministro Rishi Sunak dimitiera del cargo y pidiera perdón por haber decepcionado a los británicos. El nuevo gobierno contará con la supermayoría en el Parlamento, que se espera significa además un profundo cambio político en tiempo récord. Comienza una nueva era política en el Reino Unido. Es lo que al menos promete Keir Starmer. Tras 14 años de gobiernos conservadores, los laboristas vuelven a tener un inquilino en el número 10 de Downing Street. Se lo digo directamente. Mi gobierno estará a su servicio. La política puede ser una fuerza para hacer el bien, y así lo demostraremos. Hemos cambiado el Partido Laborista, lo hemos devuelto al servicio y así es como gobernaremos. El país primero y el partido después. Tras llevar al Partido Conservador a la peor derrota electoral de su historia, el ex primer ministro Rishi Sunak dimitió como su líder. En su discurso de despedida pidió disculpas al pueblo británico y a los conservadores. Me gustaría decir ante todo que lo siento. Lo he dado todo por este trabajo. Pero ustedes me han mandado una señal clara de que el gobierno del Reino Unido debe cambiar. Y su juicio es el único que importa. La participación electoral en las elecciones fue la más baja en años, pero fue suficiente para otorgarle a los laboristas más de 400 escaños en el Parlamento y dejar a los conservadores con unas pobres 120 bancas. Lo que perdieron los conservadores lo ganaron los populistas del partido Reform UK. Su líder, Nigel Farage, obtuvo por primera vez un escaño en el Parlamento. No es solo decepción con el Partido Conservador. Hay un gran vacío en el centro derecha y mi trabajo es llenarlo. Y eso es lo que haré. Muchos ciudadanos del Reino Unido acogen con satisfacción el nuevo panorama político, pero otros se muestran escépticos sobre el grado de cambio que pueda generar este nuevo gobierno. Será interesante ver si los laboristas lo hacen bien o habrá otro cambio de gobierno en las próximas elecciones. Necesitamos un soplo de aire fresco en este momento. Creo que la gente se está hartando. El nuevo primer ministro británico se puso manos a la obra de inmediato, nombrando a los miembros de su flamante gabinete con el fin de cumplir lo que dice que es su principal objetivo: reconstruir el Reino Unido. Reino Unido y un comienzo del giro político de 180 grados. Tenemos con nosotros a Fernán González, periodista desde Londres. Fernán, saludos. ¿Y cómo fue este primer día tras confirmarse esa aplastante victoria del laborismo y del nuevo primer ministro, Starmer? Sí, buenas noches, Jenny. Diría que este triunfo se recibió sin sorpresa por la mayoría de los británicos, porque esta ha sido la crónica de una elección muy anunciada. La cuestión no era si iban a ganar los laboristas, sino que se confirmara el amplio margen de su victoria, y así fue. En Londres, que es un bastión del laborismo,
se recibió con optimismo, pero no con la euforia que causó el triunfo de Tony Blair en 1997. En general, el sentimiento que predomina en el país es que era necesario un cambio y que Starmer necesita tiempo ahora para ponerlo en marcha. Y Starmer va a deber enfrentar muchos retos, entre ellos en el plano económico, en el plano de los servicios de salud, concretamente en el tema de la salud, pero también en el plano migratorio. ¿Cuáles serán los temas más urgentes a abordar? El más urgente de todos, en sus palabras, es revitalizar y hacer crecer la economía británica para poder elevar el nivel de vida de la población. Como receta, Starmer propone involucrar al sector privado y cambiar las reglas de planificación y urbanización para facilitar proyectos de construcción. La cuestión es que el crecimiento económico, si llega a darse, tomará tiempo. El nuevo primer ministro ya lo advirtió hoy en su primer discurso, los cambios no se dan de inmediato. Cuenta con una supermayoría en el Parlamento, pero ¿podrá llevar a cabo estas demandas que tanto esperan los británicos o habrá que contar, sin lugar a dudas, con una cuota de decepción? ¿Qué se comenta sobre esto allá en Londres? Sí, creo que sí, y dándole el beneficio de la duda a Starmer, los británicos deberán armarse de paciencia antes de ver un aumento del nivel de vida. En todo caso, Starmer se prepara para trabajar sin demora en su proyecto de lo que él llama renovación nacional. En ese sentido, la nueva legislatura será inaugurada a mediados de este mes y se habla incluso de una cancelación de las vacaciones de verano de los diputados. Tal sería el sentido de urgencia del nuevo primer ministro. Fernán González, muchas gracias. En Londres. Hungría asumió el pasado lunes la presidencia rotatoria de 6 meses de la Unión Europea, pero los líderes europeos hoy han marcado distancias con su socio húngaro, el presidente Viktor Orbán. Y es que, contradiciendo la postura oficial del bloque, Orbán visitó a Vladimir Putin en Moscú para, según dijo, impulsar un posible plan de paz para Ucrania. La cuestión amenaza con una crisis entre Hungría y la Unión Europea. Es una autodenominada misión de paz. Hungría acaba de asumir la presidencia de la Unión Europea y Viktor Orbán, el líder más prorruso de la UE, se ve a sí mismo como un mediador potencial entre Rusia y Ucrania. Se necesitan muchos pasos para poner fin a la guerra y lograr la paz, pero en lo que se refiere a restablecer el diálogo, hoy se ha dado el primer paso importante y continuaré esta tarea. Vladimir Putin afirma que Ucrania no quiere el fin de las hostilidades porque la ley marcial permite a sus dirigentes aferrarse al poder. En mi opinión, el régimen de Kiev no soporta la idea del alto el fuego, porque entonces no habrá un pretexto para prolongar la ley marcial. Las relaciones entre Rusia y la Unión Europea están congeladas desde la invasión a Ucrania. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, fue una de las principales voces de la Unión Europea que condenaron el viaje de Orbán a Moscú. Y el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, también se distanció. Lo importante es que todos los aliados, también Hungría, estén de acuerdo en que Rusia es el agresor y el responsable de la guerra y en que la integridad territorial y la soberanía de Ucrania deben ser respetadas. Orbán visita el Kremlin pocos días después de un viaje a Kiev para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky. A pesar de las tensiones entre ambos por los pasados intentos de Orbán de bloquear la ayuda de la UE a Ucrania, la visita parece haber suavizado las relaciones. Ahora hay una relación completamente diferente entre Ucrania y Hungría. Es sólida y reconocemos nuestros intereses mutuos. Los esfuerzos diplomáticos de Orbán mejoraron los lazos tanto con Ucrania como con Rusia, pero al mismo tiempo han alterado a muchos en Bruselas.
Y decíamos que para hacer política hace falta no solamente votos, también dinero, y por ahora el gobierno alemán descansa o respira tranquilo, por ahora digo, Andrés Blumenkrantz. ¿Qué tal, Jenny? Sí, por fin, después de muchos tiras y aflojas que tuvieron un costo político importante para la coalición tripartita del gobierno alemán, parece que la mayor economía de Europa finalmente va a tener un presupuesto para el año 2025. Sin embargo, el acuerdo al que llegaron los socialdemócratas, verdes y liberales mantiene, por iniciativa de los liberales, la estricta política fiscal alemana y el freno de la deuda no se mueve. El acuerdo está hecho. La coalición tripartita del gobierno alemán presentó unos presupuestos en consonancia con las estrictas normas de endeudamiento del país que impulsa el crecimiento y apoya a las empresas en la mayor economía de Europa. Alemania debe ser ahora un ancla de estabilidad en Europa. Como país situado en el corazón del continente con importancia estratégica, poder económico y peso político, no debemos darle la espalda al mundo en estos tiempos. El anuncio pone fin a meses de disputas que amenazaban con romper la coalición. Los presupuestos incluyen un aumento de las prestaciones por hijos, financiación para la digitalización de las escuelas e inversiones en ferrocarriles y carreteras. Además, se mantienen dentro del límite de endeudamiento anual e incluye un paquete de medidas para impulsar la economía. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán enfrenta recortes, pero parte del acuerdo presupuestario destina fondos adicionales en caso de crisis humanitarias imprevistas, como los terremotos de Siria y Turquía en 2023. El presupuesto de defensa aumenta, pero solo en 1.200 millones de euros, muy por debajo de lo que algunos esperaban. El gran perdedor de anoche fue el ejército alemán. La promesa del canciller de 2022 de destinar inmediatamente más del 2% del PIB a la Bundeswehr y 100.000 millones de fondos especiales volverá a incumplirse. El acuerdo supone un claro alivio para el gobierno, pero el presupuesto aún no es definitivo. El gabinete debe aprobar el borrador el 17 de julio, antes de que llegue al Parlamento, donde se espera que empiece un nuevo debate sobre los detalles. Y siguen las repercusiones en Estados Unidos después del debate presidencial que protagonizaron Joe Biden y Donald Trump. Muchos opinan, incluso dentro de las filas demócratas, que el actual mandatario mostró en esta discusión no estar preparado para un nuevo mandato simplemente por el deterioro de su edad. Entre ellos está nada menos que Abigail Disney, heredera de la fortuna de la familia Disney, quien siendo donante de la fracción demócrata anunció que va a dejar de apoyar financieramente al partido a menos que Joe Biden retire su candidatura. Sugirió además que la candidata debe ser la actual vicepresidenta, Kamala Harris. Este anuncio se suma al de otros aportantes prominentes al Partido Demócrata como Reed Hastings, cofundador de Netflix, la diseñadora Diane von Furstenberg o el empresario Barry Diller, cofundador del grupo mediático Fox. Y este asunto nos va a contar más, por supuesto, nuestra colega Ana Nieto, que nos está escuchando en Nueva York. Ana, cuéntanos qué efectos tienen estas declaraciones y el hecho concreto de que se retengan las donaciones. Sí, son acciones y declaraciones que pueden tener un efecto dominó y revelan la pérdida de confianza de una base bastante comprometida cuando quedan apenas 4 meses antes de las elecciones. No todos los empresarios y nombres reconocidos del mundo de las artes o de la academia han sido tan claros, y algunos como Reid Hoffman, el que fuera el cofundador de LinkedIn, ha dicho que continuará apoyando al presidente Biden. El que también fuera jefe de gabinete de la Casa Blanca, Ron Klein, ha dicho que no van por perder a los donantes, no se va a cambiar la candidatura de Biden, no le van a echar de la carrera a la presidencia, pero es algo que de momento todavía está por ver. El dinero es clave para engrasar los mecanismos de las campañas electorales, para pagar a encuestadores, a consultores, a trabajadores sobre el terreno y sus oficinas, y también para hacer que el mensaje llegue a todas las esquinas del país a través de los medios de comunicación. Pero también este dinero es un voto de aprobación con la chequera por personas muy influyentes por su posición financiera, social o intelectual, lo que es una muy mala noticia para el Partido Demócrata en estas elecciones. Ana, los gastos de campaña electoral en Estados Unidos vienen subiendo exponencialmente. ¿Cuánto dinero se mueve actualmente en las elecciones?
Mucho, Andrés, se mueve mucho dinero y no solo en la campaña electoral. En noviembre también se va a renovar la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado. De hecho, quienes están quitando dinero para la campaña de Biden, mucha gente lo está redireccionando a las campañas para el Congreso para evitar una mayoría republicana allí. Y entre grandes y pequeños donantes, en la campaña del 2020 se gastaron 14.000 millones de dólares, el doble que en el año 2016. Este año la cifra puede ser incluso mayor. Solamente en las primarias del Bronx, entre dos candidatos demócratas, se han gastado 25 millones de dólares. Ha sido todo un récord en la historia de unas primarias. La llegada masiva de capital a las elecciones llega después de que en el año 2010 se retiraran todas las restricciones que había tras una sentencia del Tribunal Supremo que dijo que el gasto político no representa una amenaza de corrupción si no se coordina con los partidos o con el candidato. Fue la sentencia Citizen United y eso ha hecho que las corporaciones no dejen de dar dinero. Ana Nieto, Nueva York, muchas gracias y buen fin de semana. Igualmente. Y el presidente de Bolivia, Luis Arce, promulgó este viernes la ley de adhesión de Bolivia al Mercosur después de 7 meses esperando la aprobación del Parlamento. Con esta nueva medida, el país aspira a convertirse en un eje articulador de la región sudamericana, fortalecer su impulso comercial e integrar la economía boliviana a la internacional. Bolivia llevaba desde 2015 esperando el aval de los órganos legislativos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a su incorporación como miembro pleno. Ahora Bolivia tiene hasta 4 años para adaptar su legislación a la del Mercosur, principalmente su régimen de aranceles, y completar así su proceso de adhesión. En Ecuador pasan cosas también que nos va a contar Jenny Pérez. Y como, Andrés, es que en este país andino la policía ha rescatado a 49 trabajadores en un campamento minero en el suroeste del país tras recibir una alerta de secuestro. Durante el operativo militar, que se extendió además durante unas casi 48 horas, fueron halladas 5 personas sin vida, un arsenal de armas y explosivos. La policía detuvo a 2 colombianos presuntos miembros de la organización criminal Los Lobos, que registra la mayor expansión en los últimos años gracias a la explotación de oro ilegal por su facilidad para el lavado de activos. Según analistas, esta agrupación delictiva, vinculada además al cártel mexicano Jalisco Nueva Generación, explota directamente 20 minas de oro y extorsiona a empresas que tienen concesiones en otras 30 minas del país. Y la Corte Suprema de Israel ha ordenado que los judíos ultraortodoxos hagan el servicio militar obligatorio en una sentencia además histórica que pone fin a una tradición de casi 80 años. La decisión cuenta con apoyo popular en un país en el que casi todos los hombres y las mujeres deben alistarse en el ejército de edades muy tempranas, pero al mismo tiempo está generando tensiones tanto en la sociedad como en la coalición de gobierno actual. Nuestra corresponsal Fanny Fascar nos trae la historia desde Jerusalén. Aquí deben acudir casi todos al cumplir los 18 años en Israel, una oficina de reclutamiento. El servicio militar es obligatorio para casi todos los hombres y mujeres israelíes. La mayoría de adultos deben alistarse hasta 30 meses. Hay algunas excepciones, como para los judíos ultraortodoxos, que no están obligados, pero eso va a cambiar. La Corte Suprema ha acabado con la regla que los eximía desde hace décadas. La mayoría de israelíes están de acuerdo porque creen que es hora de reducir los privilegios y de que la comunidad ultraortodoxa haga más para repartir mejor la carga entre todos. Soy reservista y no puedo optar por el mínimo de 4 meses. Es imposible. Eso es lo que pasa. Algunas protestas contra el reclutamiento han terminado de forma violenta. Los ultraortodoxos consideran que el alistamiento es parte de la vida secular, algo contrario a sus compromisos religiosos. La sentencia de la Corte Suprema ha puesto al gobierno ante un dilema. Los socios ultraortodoxos de la coalición del primer ministro Benjamin Netanyahu amenazan con dejar el gobierno. Pero la sociedad en su conjunto, la mayoría de votantes y la oposición apoyan el cambio.
Todos deben ir al ejército. Antes era un principio moral, ahora es un imperativo existencial. La sentencia sobre el reclutamiento es una gran prueba para la coalición, porque si siguen dando prioridad a la coalición por encima de las necesidades del ejército, el gobierno podría colapsar. Mea Shearim es uno de los barrios ultraortodoxos de Jerusalén. Aquí es difícil obtener incluso un permiso para grabar. Estamos a unos pocos kilómetros del Parlamento, pero parece una distancia sideral. Las jornadas se centran en cumplir los preceptos religiosos judíos, en las tradiciones y en el rezo. Más de 1 millón de israelíes, un 13% de la población, vive así. Judel Hirsch quiere que eso siga siendo así. Dice que ha participado en todas las protestas y cree que el gobierno no tiene forma de forzar el cambio. Pueden imponer sanciones penales y económicas, pero no entrarán en nuestros barrios. Solo llenaríamos las cárceles. Y no hay tanto espacio en las prisiones. Con 60.000 estudiantes y yeshivás dispuestos a ir a la cárcel, ya pueden mejor cerrar el Estado. Los 60.000 son hombres ultraortodoxos en edad militar. 3.000 de ellos podrían ser alistados de inmediato, según el fiscal general. ¿Pero llegará a suceder? Avi Sagi es un académico especializado en ética militar israelí. Sagi cree que durante el receso de verano en Israel no pasará nada, pero que la coalición de gobierno no podrá seguir aplazando el tema mucho tiempo más. Esto podría desembocar tarde o temprano en elecciones. Estamos en un momento de cambio total para el balance de poder en Israel. Lo que antes se aceptaba ya no se seguirá aceptando. Esa es mi estimación. La sociedad israelí está a la defensiva y dirá, es suficiente, no podemos vivir así. Aquí en Mea Shearim, Judel Hirsch dice que las leyes religiosas judías son incompatibles con luchar por el Estado secular israelí y asegura que los ultraortodoxos no lo harán sin importar las consecuencias para ellos o para el país. Más noticias internacionales a continuación. La República Islámica de Irán celebró este viernes la segunda vuelta de las presidenciales. El candidato reformista Masoud Pezeshkian se impuso en primera ronda, pero lejos de la mayoría absoluta de su rival, el ultraconservador islamista Zahed Khalili, quien se opone a reactivar las negociaciones con Occidente sobre el programa nuclear. Los resultados de esta definitiva y segunda vuelta se van a conocer este sábado. Las autoridades de Mauritania informaron de la recuperación de los cadáveres de 89 migrantes que querían llegar a Europa. La Guardia Costera rescató a 9 personas. Decenas más están desaparecidas. Los migrantes murieron después de que el bote pesquero en que viajaban naufragara el lunes en el Atlántico. El huracán Beryl alcanzó la península de Yucatán en México como tormenta de categoría 2. Las autoridades mexicanas informaron que solo se registraron daños materiales sin reportes de víctimas fatales. Beryl, que comenzó en categoría 5, dejó al menos 9 muertos en su devastador paso por el Caribe. El fin de semana se desplazará hacia el noreste de México y el sur de Texas. Y millones de personas en gran parte de Asia se enfrentan a temperaturas sofocantes que se espera aumenten incluso durante todo este fin de semana. China, que es la segunda economía mundial y además principal emisor mundial de gases contaminantes, alertó de olas de calor más fuertes y prolongadas en todo el país como consecuencia del cambio climático. Los habitantes de Shanghái, por ejemplo, están luchando para hacer frente al calor abrasador. Hay quien se refugia del calor extremo a la sombra. Y otros se refrescan bajo la máquina vaporizadora de agua. La ola de intenso calor sigue azotando Shanghái, el centro comercial de China. Hace mucho calor. Estoy empapada de sudor. Estoy sudando todo el tiempo. Está hirviendo ahí fuera. Hace tanto calor que siento como si estuviera sufriendo una insolación. En Shanghái las temperaturas superaron los 38 grados.
Las autoridades declararon la alerta naranja por la ola de calor. La Agencia Meteorológica China prevé que el calor extremo persista este verano en todo el país, con el cambio climático elevando las temperaturas globales. El año pasado pasamos del fenómeno de la Niña a El Niño. El clima será diferente a los años anteriores y ahora será más extremo. Con el intenso calor azotando a gran parte de Asia y Europa, el secretario general de la ONU hizo un llamado a actuar con urgencia contra la emergencia climática. En la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, en Kazajistán, Antonio Guterres pidió más ambición para reducir las emisiones. 2023 fue el año más cálido desde que hay registros, pero podría ser uno de los más fríos del futuro. Los efectos crecientes de la crisis golpean a sus países, con glaciares que se derriten e inundaciones mortales, tempestades, sequías y calor extremo. Si no actuamos ahora, esto será apenas un aperitivo de lo que está por venir. China es especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático y como mayor emisor de gases de efecto invernadero crece la presión para que contribuya más a los esfuerzos internacionales por el clima. Y en la Eurocopa, Francia avanzó a las semifinales tras derrotar en penales a Portugal de Cristiano Ronaldo después de empatar a 0 tras la prórroga. El equipo de Kylian Mbappé se enfrentará ahora a España, que anteriormente había eliminado a la anfitriona Alemania en un dramático partido, hay que decir, que se resolvió en los últimos minutos en la prórroga. Tras un primer tiempo sin goles, España se adelantó al inicio de la segunda parte con un tanto de Dani Olmo. Alemania empató en el minuto 89 gracias a Florian Wirtz, enviando el encuentro al alargue. Y cuando todo hacía pensar que el partido ya se había resolvido de los penales, o resuelto más bien en los penales, Mikel Merino cabeceaba el balón al fondo de la red del marco alemán para clasificar a España. Y solo tiempo para despedirnos y agradecerles su sintonía. Es un gusto estar con ustedes. Soy Jenny Pérez. Hasta pronto.